Oli, ¿qué tal? Bienvenido a otro video con Greta Wings. Esta es la tercera parte, donde ya vamos a comenzar su vestuario. No solamente eso, sino que además le vamos a realizar su cabello. Y comenzaremos el vestuario por el gorro. Si aún no ha visto los videos anteriores donde confeccionamos todo su cuerpito, en la descripción de este tutorial le estaré compartiendo los enlaces. Y si por el contrario está al día con nuestros vídeos, pues continuemos. Para el cabello estaremos utilizando hilazas de color canela fuerte. Iniciaremos con un nudo corredizo y cada mechón con 54 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 54. Listas las 54 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda con un medio punto alto. 1 y 2. Esta es la segunda cadena. Un medio punto alto. Y en la siguiente cadena un aumento de medio punto alto. 2 medios puntos altos en la misma cadena. Esta misma secuencia de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto lo vamos a repetir un total de 10 veces. Otra vez un medio punto alto, en la siguiente cadena un aumento de medio punto alto y así vamos a continuar repitiéndolo un total de 10 veces. Luego de las 10 repeticiones así nos va quedando y ayúdelo para que tuerza bien bonito. Vamos a realizar entonces 32 medios puntos altos, uno por cada cadena que nos queda. Un medio punto alto, 2, 3 y así continuaré realizando medio punto alto hasta completar todas las cadenas. Cuando realice 32 medios puntos altos, nos va a sobrar una cadena y en ella realizaremos un punto deslizado. ¿Ok? Y así habremos acabado este primer mechoncito. De los 20 que vamos a realizar exactamente igual. Para cada uno, 54 cadenas, comenzando a partir de la segunda, 10 repeticiones de un medio punto alto y un aumento. Luego 32 medios puntos altos y luego un puntito deslizado para acabar. Quiero comentarle algo súper importante. Si por alguna razón siente que no le queda como a mí el mechón, digamos, no se le tuerce de esta manera acá o se le tuerce demasiado. Le voy a explicar cómo lograr, ¿verdad?, que quede así. No hay secreto. Lo que sucede es que cuando usted realiza las cadenas, si las hace ajustaditas, bien ajustaditas las cadenas del mechón, las de abajo, y luego cuando realiza los medios puntos altos, deja sueltito el punto, eso hará que la parte de arriba quede un poco más expandida y la parte de abajo más reducida, pues las cadenas estaban ajustadas. Y por esa razón es que se tuerce. ¿Ok? O sea que a lo que me refiero es que va a depender muchísimo de su tejido. De lo contrario, si considera que en el tejido está bien y aún así no le queda como a mí, puede depender también del hilo que esté utilizando. En ese caso, si lo quiere más enroscado, quiere más rulos en este cabello, en vez de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, pues realice más aumentos de medios puntos altos. Por ende, hará que se expanda más encima y sucederá lo mismo. ¿Ok? Acá a mí me ha quedado súper derechito. ¿Por qué? Porque tejí sueltitas las cadenas y luego esta parte de arriba. Vean que tienen, bueno, no se aprecia completamente la cadena debajo porque tomamos la hebrita trasera tradicional, pero quedaron del mismo tamaño aproximadamente y por esa razón pues no se hace rulo en esta parte, es un punto por cada cadena. Espero explicarme bien, aunque ya estoy considerando más adelante hacerles un mini tutorial de cómo lograr cabellos menos lisos, saben, con más rulo, a ver si se los comparto, ¿ok? Pero es el modo, ¿no? El secretillo está en las cadenas del inicio, las hace ajustadas y luego el punto arriba sueltito y se le enrosca más. Las hace con la misma soltura las cadenas de abajo y luego los puntos y se enrosca
menos. Es un tips, ¿ok? Entonces nada más voy a continuar realizando mechones exactamente igual a este hasta tener un total de 20 o la cantidad que usted guste. Si usted quiere una muñequita, un amigurumi con más volumen en su cabello, pues con tan solo hacer más mechones, pues lo va a lograr. Una vez terminados los 20 mechones, una cadena a modo de asegurar y cortemos la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla. Y permítame mostrarle los 20 mechoncitos como me han quedado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Así nos han quedado los 20 mechoncitos. Y voy a esconder estas hebritas para entonces colocarlo a la cabeza. En la mayoría de nuestros tejidos yo considero este el frente, ahí donde se logran apreciar las cadenas, ¿verdad? Pero en esta ocasión será mucho más cómodo si dejamos esa parte hacia abajo, o sea, que en esta ocasión este será el frente del cabello. En realidad, como usted guste, incluso puede que no note diferencia dependiendo de su tejido. Entonces vamos a acomodarlo bien centradito con su naricita. Ahí lo voy a estar colocando un poquito abajo, cosa de que le quede esta formita por encima de la ceja. Lo más centradito posible, ahí lo estaré sujetando, ¿ok? Luego aquí detrás nos han de quedar aproximadamente 10 a cada lado, pero vuelvo y repito, esto es aproximado, no ha de ser tan perfecto. Lo vamos a unir así doblándolo. Unimos. Buscando que nos quede centradito, pues vamos a sujetar con alfileres. Recuerde que encima vamos a colocarle el gorro, pero este gorro será removible. Por esa razón quiero asegurarme de que este cabello pues se vea bonito todo el tiempo, con o sin gorro, ¿ok? Pero si usted lo fuera a dejar fijo, pues es una preocupación menos. Ya que lo tengamos centradito, ¿bien? Lo que nos queda es acomodarlo y esto usted lo va a acomodar como desee peinar su muñequita. En mi caso voy a estar dejando unos 2 mechoncitos. Luego de acomodarlo y que nos tape toda la cabecita, veremos si 2 pueden quedar hacia el frente. Necesitamos que este cabello cubra toda la cabecita. Obviamente con las costuras o con el pegamento, si usted va a utilizar pegamento, que bien puede utilizarlo, esto se acomoda mejor. Pero yo lo voy a hacer, yo lo estaré cosiendo, perdón. Entonces sí, voy a dejar 4, 2 de cada ladito un poquito suelto. El resto lo voy a comenzar a colocar justo ahí detrás de la orejita, ¿ya? Y voy a acomodar uno al ladito del otro. Uno al ladito del otro, cosa de que cubra toda la cabeza. ¿Ya? Lo corre un poquito y que le cubra toda la cabecita. Una vez que ya tenga cubierta toda la cabecita, no se preocupe por esto se va a sellar. Esos ligeros claros, eso se va a cerrar. Entonces voy a estarle cosiendo el cabello aproximadamente a la altura de la orejita. Todos los mechones los estaré cosiendo hasta ahí. Si usted desea coserlos un poquito más hasta aquí arriba, también puede hacerlo. Pero quiero que cuando le quite y ponga el gorro, pues no se me despeine. Así que fijándolo hasta acá abajo, se me hace que será mejor. Sujete tanto como usted considere necesario, ¿ok? Cosa de que le resulte cómodo luego las costuras. La razón por la que prefiero coser, aunque me tome más tiempo,
y además también me pinche muchísimo, es porque siento que es más seguro por si una nena juega con ella, pues no se dañe. Pero esto va a depender muchísimo también del pegamento que usted utilice. ¿Ok? Solo usted conoce los materiales con los que trabaja. Si está segura de que va a durar, no se va a despegar fácilmente, pues adelante. ¿Ok? Ya que los tenga todos sujetados, es que aquí en el centro está la silicón. Se me ha roto. Es que ya le he dado demasiado uso. He de renovarlos. Ok, es que ahí dentro está la silicón. Una vez que ya esté acomodadito, entonces estos dos simplemente los vamos a colocar a gusto, ¿ok? Así se me hace que queda bien bonita, con una ligera inclinación. Pero vuelvo y repito, lo puede colocar como usted guste. Mire, le voy a dar esta formita. Recuerden que la mayoría de mis amigurumis pues yo voy diseñando todo al mismo tiempo. Ok, así me encanta. E intentaré hacer lo mismo de este ladito de acá. Me gusta un montón, ok. Y ahora sí, pues ya he extraído dos hebritas, tan solo dos hebritas de esta misma hilaza sinfonía. Y voy a estar utilizando esta agujita curva que si desea adquirirla con nosotros también en nuestra web, pues puede encontrarla disponible a la venta. Es súper útil cuando ya el amigurumi está relleno. Tengan la experiencia y ahí valoran si utilizarla o no, pero yo se la recomiendo un montón. Voy a mostrarle ligeramente cómo yo realizo estas costuras. Principalmente en esta área quiero mostrarle. Voy a tomar de la piel, una puntadita de la piel, y luego abrazo una puntadita de un mechón con otro, uno de cada mechón. Así los voy abrazando entre sí y de ese modo pues se pierde el color carne. También puede tomar una puntadita del color carne y al azar una de un mechón. Inserta en el siguiente mechón y luego del color carne. A su vez, cuando salga ya está tomando del otro mechoncito de al lado. Y así sucesivamente. En esta área de acá adelante, pues si usted lo quiere dejar suelto, lo puede dejar suelto, pero aquí puede darle puntaditas, ¿ok? Considero que no es nada complicado y que siempre puede hacerlo pegado e incluso puede que no le esté peinando como yo y pues ya las costuras serán diferentes. Yo en realidad quisiera mostrarle todas las puntadas, solo que en ocasiones me temo que sería aburrido, pero le voy a mostrar un poquito aquí encima cómo lo estaré haciendo y así pues tiene una mejor idea. Así nomás, son puntaditas al azar, pero buscando que quede bien unidito, que no se vea el tono de la piel, ¿ok? Una vez cosido, pues quiero mostrarle que estos mechones de aquí los he dejado bastante sueltos, ¿ya? Mire hasta dónde he cosido. Así se ve por acá. Bien unidito. Hay algunos lugares donde no di puntada, pero la verdad que no lo considero necesario. Sin abrirla se ven uniditos todos, ¿verdad? Entonces, así nos habrá quedado el cabello si la está peinando como yo. Y ahora sí, pues vamos a hacerle el gorrito. Recuerden que para nuestra muñequita Amber vestida de Navidad, el gorro es en rojo. Vamos a estar iniciando con un anillo mágico, una cadena que lo asegura y luego 8 medios puntos altos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar el anillo. Y para completar la ronda, realizaremos un punto deslizado no en la cadena de subida, sino en el primer medio punto alto que hicimos. Para la ronda número 2, una cadena de subida y por cada medio punto alto de la ronda anterior haremos un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. En el siguiente punto, 2 medios puntos altos más. Ya llevo 2 aumentos de medios puntos altos y así continuaré hasta realizar un total de 8 y luego cerraremos la ronda. Y para completar la ronda, un puntito deslizado justo en el primer medio punto alto de esta ronda, no en la cadena, en el medio punto alto. Listo. En la ronda número 3, una cadena de subida y estaremos repitiendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, comenzando justo en la misma base, un medio punto alto y en el siguiente punto un aumento de medio punto alto. En el siguiente punto un medio punto alto y en el que sigue un aumento de medio punto alto. Y así continuaremos repitiendo exactamente lo mismo toda la ronda. Y para terminar completamente la ronda, un punto deslizado en el primer medio punto alto que realizamos. Esta ronda número 3 la habremos acabado con 24 puntos. En la ronda número 4, una cadena de subida y las repeticiones serán de 2 medios puntos altos y un aumento. Un medio punto alto, 2 y le sigue un aumento de medio punto alto. Continuemos repitiendo 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto durante toda la ronda. Y para completarla, pues un punto deslizado en el primer medio punto alto. Esta ronda la habremos acabado con 32 puntos. En la ronda número 5, una cadena. Esta vez las repeticiones serán de 3 medios puntos altos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 medios puntos altos y un aumento durante toda la ronda. Y para completar la ronda, el punto deslizado en el primer medio punto alto. Y habremos acabado con 40 puntos. La ronda número 6, una cadena y esta vez las repeticiones de 4 medios puntos altos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto durante toda la ronda. Y para acabar la ronda, un puntito deslizado en el primer medio punto alto. Habremos acabado esta ronda con un total de 48 puntos. En la ronda número 7, una cadena de subida y esta vez las repeticiones serán de 5 medios puntos altos y un aumento. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 5 medios puntos altos y un aumento hasta completar la ronda. Y para acabar la ronda, un puntito deslizado. Habremos acabado con 56 puntos. En la ronda 8, una cadena de subida, esta vez las repeticiones de 6 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 6 medios puntos altos y un aumento durante toda la ronda. Y acabaremos esta ronda 8 con un puntito deslizado y un total de 64 puntos. En la ronda número 9, una cadena de subida y luego las repeticiones serán de 7 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y le sigue un aumento de medio punto alto. Y así continuaremos repitiendo 7 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto toda la ronda. Terminemos la ronda 9 con un punto deslizado. En la ronda número 10 vamos a estar realizando una cadena y luego 72 medios puntos altos. Pero en esta ocasión tome la lazada y vamos a estar abrazando el medio punto alto anterior, así de esta manera, desde atrás, pasa por delante y hacia atrás otra vez. Extrae la lazada, toma la lazada otra vez y así termina de completar el medio punto alto. Una vez más, tome la lazada, abrace el medio punto alto de la ronda anterior de esta manera, extraiga y complete el medio punto alto. Y así vamos a estar realizando medios puntos altos, yo le llamaré medios puntos altos traseros. Hay otros modos también de llamarle y así lo voy a estar realizando durante toda la ronda. Acabemos la ronda 10 con un punto deslizado. Luego en la ronda 11 una cadena de subida y las repeticiones serán de 8 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, tomando normalmente un medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le sigue un aumento de medio punto alto. Continuaremos repitiendo 8 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto durante toda la ronda. Acabemos la ronda 11 con un puntico deslizado. Esta ronda 11 la habremos acabado con 80 puntos y precisamente en la ronda 12 vamos a realizar 80 medios puntos altos, pero otra vez medios puntos altos tomando desde atrás una cadena de subida y medios puntos altos tomando desde atrás toda la ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando medios puntos altos traseros hasta completar la ronda. Acabemos la ronda 12 con un puntico deslizado. En la ronda 13 una cadena y 80 medios puntos altos tomando normalmente. 1, 2, 3 y así continuaré realizando medios puntos altos durante toda la ronda. Acabemos la ronda 13 con un punto deslizado. Lo siguiente, en las rondas 14 y 15 nada más vamos a volver a repetir la ronda 12 y 13. O sea, en la ronda 14 vamos a estar haciendo medios puntos altos tomando por detrás y luego en la 15 normalmente. Y tendremos otra vez dos ronditas como estas. Terminadas las rondas 14 y 15, en la ronda número 16 una cadena de subida y luego estaremos repitiendo un medio punto alto derecho y un medio punto alto revés. Otra vez, un medio punto alto derecho y un medio punto alto revés. Esto es lo que estaré repitiendo durante toda la ronda. Un medio punto alto tomando por delante y luego otro medio punto alto tomando por detrás. Y para acabar la ronda 16, un puntito deslizado. Y en la ronda 17 haremos exactamente lo mismo, una cadena de subida y luego un medio punto alto derecho y un medio punto alto revés. Exactamente lo mismo que la ronda anterior y para cerrar el punto deslizado. Y acabada la ronda 17 cortemos la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurarla un poquito y luego esconderla. Pero queremos colocarle un detallito más y para ello yo estaré utilizando un botón que no necesariamente debe ser blanco, pues lo vamos a estar cubriendo con tejido de color blanco. Pero si es blanco, pues mucho mejor, si nos queda el más mínimo agujero, pues no se va a notar lo que tiene dentro. Si usted no tiene un botón exactamente del mismo tamaño del que tengo yo, que este mide 2,5 centímetros, también puede recortar
un trocito de plástico, puede también ser de algún topper, pero no les estoy incitando a ello, ¿ok? Nada más recortar un trocito de plástico. Eso sí que no sea cartón, ¿ok? Porque si en el futuro lavan este gorrito y es cartón, se va a deformar como si no tuviera nada dentro. Un botón, pues es súper fácil, ¿verdad? Entonces lo que estaré es haciendo un tejido de manera tal que nos cubra este botón y luego cerrarlo. O sea que también si su botón o su plástico es más grande o más pequeño, usted nada más va a hacer más o menos rondas de aumento. Permítame y le explico. Yo estaré iniciando con un anillito mágico y 6 puntos bajos, o sea que serán rondas bien básicas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador si lo considera necesario, ¿ok? En la ronda número 2, perdone que no se logre ver bien el tejido, pero sí que les estoy explicando, ¿verdad? En la ronda número 2 estaremos realizando, trabajando en espiral, 6 aumentos. Un punto abajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Así continuaremos aumentando durante toda la ronda y la acabaremos con 12 puntos. Vamos tomando la pieza que tenemos y colocándolo así encima. Para cubrirlo necesitamos más rondas, así que una tercera ronda será de un punto bajo y luego un aumento. Así continuaré repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 18 puntos. Una vez logremos el tamaño del material que estemos utilizando, en mi caso del botón, entonces voy a realizar una ronda sin aumento. O sea que en esta ronda 3 terminé con 18 puntos. En la ronda 4, 18 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Si no es el caso, si usted necesita hacer más rondas o terminó con la anterior, nada más haga los puntos bajos que le hayan quedado de la ronda anterior. También la ronda 5 la voy a realizar de 18 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré hasta tener 18 puntos bajos. O sea que serán 2 rondas con 18 puntos bajos o la cantidad de puntos bajos que usted haya necesitado para el diámetro del material que esté utilizando. Listo, esta pieza está hecha a la medida, ¿ok? Así que lo siguiente será colar el circulito, en mi caso mi botón, colarlo dentro. Y la siguiente ronda las voy a tejer ya con el dentro, pues van a cerrar bastantes. Pues sí, la última ronda de aumentos que hicimos fue de un punto y un aumento, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar con las disminuciones y estaremos nada más realizando un punto y luego una disminución. Lo contrario, ¿ok? Un punto y una disminución durante toda la ronda y acabaremos con 12 puntos. Y en la ronda número 7 y última, 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Y una vez terminados los 12 puntos, vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar con agujita lanera. Así yo realizo el cierre tomando las hebritas delanteras, de adentro hacia afuera, luego de afuera hacia adentro, así sucesivamente hasta tomarlas toditas. Esta es la hebrita número 12 y una vez más en la que inicié. De este modo halo bien fuerte y se va a cerrar y queda planito, para nada queda levantado. Si usted prefiere hacer la última ronda con 6 disminuciones, siempre puede hacerla también. Entonces con esta misma hebrita voy a estar uniendo justo en el centro de este gorro, ¿ok? Justo en el centro, ahí voy a estar uniéndola. Si es necesario, pues obviamente voy a dar más puntadas, porque yo quiero que quede bien firme, así que lo más cerquita del centro
del gorro. Ahí estaré dando más puntadas con esta pieza que hicimos ahora, ¿ok? Lo importante acá es que quede seguro. Incluso si usted desea pegarlo, siempre puede hacerlo, pero que le quede bien fuerte, ¿ok? Así que eso estaré haciendo hasta completarlo. Y una vez ya cosido, así me ha quedado por dentro, eso apenas se va a ver, y vamos a colocarle el gorro a Amber. Yo lo voy a dejar, como ya le había comentado antes, completamente suelto, que pueda quitárselo y ponérselo. Me encanta este proyecto de Amber y cada temporada la vamos a continuar vistiendo diferente, así que por esa razón lo quiero completamente removible. Hasta aquí esta tercera parte. En la siguiente estaremos realizando su precioso vestido. Así que no olvide, si le ha gustado este tutorial, dejarme su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y si tiene alguna duda pues le responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito a este canal pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así estar al día con todos nuestros tutoriales. Un millón de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.